nombre es Ollane Urra, como ya me han presentado, y vengo del Instituto de Bioingeniería de Cataluña, o IBEC, donde he realizado mi tesis doctoral sobre nuevas terapias de neurorehabilitación del ictus. Así que en los próximos minutos os voy a hablar un poco de qué es esta enfermedad y de cuáles son las aproximaciones que se están haciendo actualmente desde la ciencia para intentar mejorar la calidad de vida de los pacientes con ictus. Pero antes de que yo os cuente qué es lo que yo sé sobre el ictus, quiero que me contéis vosotros qué es lo que vosotros sabéis sobre el ictus, ¿vale? Y lo primero que os voy a pedir, en ese post-it rosa que os están repartiendo, es que me escribáis la primera palabra que os viene a la cabeza cuando escuchéis la palabra ictus. ¿Con qué lo relacionáis? No tiene que ser una reflexión muy profunda, simplemente ictus. ¿Qué es lo primero que pensáis? Y una vez lo tengáis, me colgáis el post-it en esta columna y así leeremos cuál es la percepción que hay actualmente en la sociedad de esta enfermedad. Si ya lo tenéis, os podéis ir levantando y colgarlo en la columna. Vale, ¿estamos todos? ¿Sí? Vamos a leerlo. Música, parálisis. Es un derrame de un grano que se te pone en la cabeza. Embolia, miedo. He tingut 2 ictus amb 15 dies de diferència, fa 5 anys. Traumas, exceso de trabajo, derrame cerebral, accidente vascular en el cerebro, trombosis cerebral, falta de oxígeno en el cerebro, embolia, cerebro, parálisis cerebral, obstrucción en las venas o arterias, destrucción de neuronas, accidente cerebral vascular, hematoma, hemorragia, coágulo en el cerebro, embolia, incertidumbre, embolia, problemas de salud, derrame cerebral, pérdida de conciencia, pérdida de movilidad y un ictus es una paralización parcial del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo con lo que hemos leído? Yo creo que vamos bastante encaminados y os puedo decir que he hecho esta charla con chavales de 15 y 16 años y vosotros estáis mucho más encaminados que los chicos que venían recientemente de estudiar, así que felicidades. Ahora os voy a hacer unas preguntas muy cortitas que van a ser verdadero o falso. Si pensáis que es verdadero, me levantáis la mano, ¿vale? Vamos a ver cómo de acertados estáis y al final de la presentación os las vuelvo a preguntar y a ver si en las que teníais dudas yo he colaborado a que las podáis resolver, ¿vale? La primera es, el ictus puede ser mortal. El que crea que es verdadero, que levante la mano. Muy bien. El ictus y la embolia son la misma enfermedad. El que crea que es verdadero, que levante la mano. ¿Vale? El ictus y el derrame cerebral son la misma enfermedad. El ictus solo afecta a personas mayores. Fumar aumenta el riesgo de padecer ictus. ¿Sí o no? El ictus es un tipo de cáncer. El ictus deriva de un problema en el cerebro. Si es que sí, levantamos la mano. El ictus es una de las principales causas de mortalidad en España. La mayoría de casos de ictus se podría evitar. El ictus afecta el movimiento. Uno de los principales problemas del ictus es la discapacidad que generan los pacientes. Y hoy en día no existen programas de rehabilitación para rehabilitar el ictus. Vale, estáis bastante bien encaminados. Vale, en primer lugar quiero compartir con vosotros porque yo cuando decidí hacer mi tesis doctoral decidí focalizarme en la enfermedad del ictus. Como sabréis, el ictus cada año afecta a 15 millones de personas en todo el mundo. No solo eso, sino que además, derivado de las consecuencias neurológicas que produce, a día de hoy se considera la principal causa de discapacidad adulta en el mundo. El principal problema o la causa que produce que esto sea así
es que los programas de rehabilitación no están funcionando tan bien como nos gustarían. De hecho, se calcula que solo 1 de cada 10 pacientes podrá rehabilitarse totalmente. ¿Esto en qué se traduce? En que en los países desarrollados los presupuestos sanitarios deben de destinar entre el 2 y el 4% a tratar y a rehabilitar esta enfermedad. Por tanto, es indiscutible que mejorar la rehabilitación del ictus es una necesidad tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista socioeconómico. ¿Pero qué es realmente un ictus? Hablamos de ictus siempre y cuando el flujo sanguíneo que llega al cerebro se ve reducido total o parcialmente, independientemente de cuál sea la causa que produce esa reducción, ya sea porque alguna de las arterias que transporta la sangre al cerebro se ve bloqueada, porque esas arterias se estrechan, o bien porque se produce una ruptura, una pérdida sanguínea y por tanto pérdida de flujo. En cualquiera de estos 3 casos la consecuencia siempre es la misma. La sangre deja de llegar al cerebro y las neuronas que deberían de nutrirse de esa sangre comienzan a morir en cuestión de minutos, dando lugar a una serie de efectos que pueden llegar a ser irreversibles, según cuánto tiempo tardemos en reaccionar. Para entender cuál es el efecto o el impacto que tiene el ictus en esta sociedad, debemos de saber que la franja de edad principal a la que afecta es entre los 55 y los 65 años. Es el principal grupo de riesgo. ¿Esto significa que no pueda ocurrir en gente más joven o en gente más adulta? No, simplemente que el pico de incidencia lo localizamos entre los 55 y los 65 años. Solo en España se registran 120.000 nuevos casos al año. Y entre ellos, o de ellos, entre el 20 y el 30% se va a resolver con la muerte, el paciente morirá. Pero además de ello tenemos un problema añadido, y es que dentro de los supervivientes las consecuencias que va a provocar el ictus les va a producir, hasta el caso de que seguimos en la mortalidad, entre el 20 y el 30%, siendo para mujeres la primera causa de mortalidad en España y la segunda causa de mortalidad general en mujeres y hombres. Ahora sí que pasamos a la discapacidad. Este no es el único problema que tenemos, sino que dentro de los supervivientes va a generar diferentes tipos de discapacidad. Esto no sería un problema si la rehabilitación estuviera funcionando adecuadamente, pero como no es así, nos vamos a encontrar con un cuadro en el que solo el 42% de los pacientes podrán volver a tener una vida independiente y el resto tendrán unos grados de discapacidad de leve a muy severos que en muchos casos va a implicar que este paciente necesite una asistencia de por vida. Estos son algunos números temporales que están relacionados con el ictus. No sé si alguien se puede atrever a decirme qué relación puede tener con el ictus. ¿El tiempo de reacción? No. Están relacionados con la incidencia del ictus en España. Se calcula que en España se produce un ictus cada 6 minutos y una persona muere a consecuencia de un ictus cada 40 minutos. Si nos vamos a Estados Unidos, estas cifras son algo peores. Ocurre un ictus cada 40 segundos y muere una persona a consecuencia de un ictus cada 4 minutos. Por tanto, de alguna manera, estos números los que nos indican es que esta enfermedad es muy seria, tanto desde el punto de vista del volumen de gente al que afecta y también desde el punto de vista de las consecuencias que tiene sobre la población. ¿Cómo de grave puede ser un ictus? Depende. Este es un caso extremo de ictus, en el que tal es la muerte neuronal que ha producido el ictus, que se ha llegado a crear una cavidad, porque esas neuronas han muerto, se han podrido entre comillas, el tejido orgánico ha dejado de funcionar, se ha dejado de irrigar y han desaparecido creando una cavidad. No siempre es así, obviamente, pero es para tener en cuenta que puede llegar a ser un problema muy, muy serio. La gravedad del ictus va a depender siempre de la extensión de la lesión, es decir, cuánta zona esté afectada, y de la ubicación. El cerebro es un órgano muy grande y en función de dónde y cuáles sean los centros que afecte, las consecuencias serán diferentes. Precisamente estas son algunas de las consecuencias que puede llegar a generar el ictus y que nos va a depender, como decía, de la localización y de la extensión de la lesión. Sin embargo, como ya indicabais muchos de vosotros, el que con más frecuencia encontramos es el relacionado con el movimiento y sobre todo con el movimiento de los brazos. Esta suele ser una de las consecuencias más frecuentes en pacientes con ictus, que tengan problemas para mover sus brazos. Por este motivo nosotros en el IBEC, en mi grupo, trabajamos en intentar mejorar la rehabilitación del miembro superior. ¿Qué puede tener que ver con el movimiento?
Bueno, como sabréis, el movimiento, aparte de otras tantas funciones de nuestro cuerpo, está controlado desde el cerebro. El cerebro humano está dividido en 4 lóbulos. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, los lóbulos temporales, que son los laterales, y el lóbulo occipital, que es el que se localiza atrás. ¿Dónde tenemos los centros de control del movimiento? En lo que se denomina córtex motor. El córtex motor está situado en la parte de atrás del lóbulo frontal, justo tocando la frontera con el lóbulo parietal. El córtex motor básicamente lo que hace es enviar órdenes a través de la espina dorsal a nuestros músculos para que podamos generar movimiento. El córtex motor no trabaja solo, se ayuda del córtex somatosensorial. El córtex somatosensorial estaría incluido en el lóbulo parietal, haciendo frontera con el córtex motor. El córtex somatosensorial lo que le informa a nuestro cerebro es de qué es lo que está pasando en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque si yo lo que quiero es moverme hacia esa televisión, no va a ser lo mismo si tengo una silla de por medio, que la tendré que sortear, o si tengo un pasillo libre. Mi cerebro tiene que saber cuáles son las trayectorias que puedo tomar. De esto, en parte, es de lo que se encarga el córtex somatosensorial. Por tanto, si las neuronas que mueren a consecuencia de un ictus están ubicadas en esta zona, nos encontraremos con problemas de movimiento. Pero vamos a verlo un poco más en detalle, porque esto no es tan simple como yo os lo acabo de enseñar. El movimiento no solo se dirige desde el córtex motor, sino que hay diferentes centros del cerebro que están implicados en la coordinación del movimiento humano. Antes de realizar cualquier movimiento, nuestro cerebro le va a pedir información a la parte de atrás, que es donde tenemos el procesamiento de la información visual, para saber qué está ocurriendo en nuestro entorno. Si hay obstáculos, si tenemos gente con la que interaccionar, si hay más de una trayectoria que podríamos hacer porque uno es cuesta arriba y preferimos andar en llano, este tipo de información. Además, vamos a recibir información de cuál es el estado de nuestro cuerpo, porque no es lo mismo que yo comience a caminar estando de pies que si estoy sentada. Si estoy sentada previamente, me tendré que levantar. Eso mi cuerpo lo tiene que saber. Además del córtex frontal, vamos a enviar diferentes planificaciones de la misma trayectoria. Pongamos que yo me quiero dirigir hacia la televisión. Puedo hacerlo en línea recta, pasando por detrás de la pantalla, o yendo hasta la puerta y llegando hasta la televisión. Obviamente hay unas estrategias más eficientes que otras, pero en la planificación frontal, básicamente lo que voy a hacerle es mandarle al cerebro diferentes posibilidades que tengo para alcanzar mi objetivo, que en este caso es ir hacia esa televisión. Y además, en los temporales, lo que voy a hacer es buscar en mi memoria a ver si yo antes he realizado ese movimiento. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es muy listo y normalmente tiende a ahorrar energía. Y dice, ¿por qué voy a volver a calcular todas las trayectorias si yo este movimiento ya lo he hecho antes? Recupero el cálculo que hice hace no sé cuántos días y así me evito volver a calcular toda la trayectoria. Entonces saco trayectorias que yo ya he hecho antes con éxito para ver si alguno me puede servir. Con toda esta información que llega al córtex premotor, el córtex premotor realizará un plan de movimiento, dará unas instrucciones. Y estas instrucciones ahora sí se les enviará al córtex motor primario, que es el que se encargará de enviar las señales eléctricas, como decíamos, a través de la espina dorsal, para que se muevan los músculos de acuerdo con ese plan. El córtex motor primario no trabaja solo. Se ayudará del córtex suplementario. El córtex suplementario lo que va a hacer es coordinar diferentes secuencias de movimiento o ayudar, entre otras cosas, a las tareas bimanuales. Por ejemplo, que estoy escribiendo en el ordenador y tengo que escribir hola. La H, habrá gente que la escriba con la derecha. El cerebro tiene que saber si ya con el dedo derecho he apretado la H, con el izquierdo no hace falta que la apriete, ¿no? Entonces, para que las dos manos no se obstaculicen entre sí, tenemos el córtex suplementario. Y por si esto fuera poco, tendré el cerebelo, que supervisará todos estos niveles en diferentes grados de detalle para que el movimiento sea preciso y temporalmente coordinado. Así pues, si el ictus afecta cualquiera de estos centros neurales, nuestro movimiento se va a ver afectado. Además, tenemos que decir que el córtex motor es una parte del cerebro altamente especializada. Esta rodajita que veis aquí es como imaginar que yo me saco el cerebro y me parto una rodaja como de pan que va del centro de la cabeza hacia las orejas. Ahí es donde tendríamos más o menos el córtex motor. Cada zona del córtex motor la destinamos a controlar el movimiento de una parte del cuerpo. La parte más central, la que estaría por la parte del centro, es con lo que vamos a controlar pie, piernas, caderas, etcétera, etcétera.
Y a medida que me acerco a la oreja, iremos controlando el tronco, la mano, la cara, la lengua y la laringe. Si os fijáis, para cada tipo de zona, el área de cerebro que destinamos es diferente y no es proporcional al tamaño que tenemos en el cuerpo. De hecho, si dibujáramos cómo sería el ser humano proporcional a qué área se controla, seríamos una cosa de este tipo, con unos labios, unas manos y unos pies enormes, porque destinamos gran parte de nuestro cerebro a controlar estas partes del cuerpo. ¿Por qué es eso? Porque realmente en estas partes del cuerpo tenemos mucha finura. Con los dedos o con las manos podemos tocar el piano, tocar el arpa, escribir. Esos son movimientos muy complejos. Con los labios tenemos la suficiente precisión como para poder generar diferentes palabras. Eso es algo muy complejo también, necesita gran parte del córtex. Y con los pies somos capaces de realizar movimientos de locomoción tan complejos como caminar, correr o incluso bailar. ¿Qué pasa en la espalda? Que la espalda la tendríamos muy pequeña. ¿Por qué? Al fin de cuentas, ¿cuáles son los movimientos que puedo hacer con la espalda? Pues casi unas flexiones y unas torsiones, no puedo hacer ninguna virguería con la espalda. Por tanto, el área que yo dedico del cerebro es pequeñita. Lo que tenemos que tener en cuenta es que dependiendo de cuáles sean las neuronas que estén afectadas con el ictus, tendré problemas para hablar, parálisis facial, problemas en el brazo o problemas para caminar. Si las zonas son muy extensas, entonces puede ser que tenga más consecuencias, es decir, si lo que se me afecta es todo esto, tendré parálisis facial y problemas para hablar, probablemente. Ahora bien, ¿por qué el ictus genera hemiplegia? ¿Sabéis lo que es hemiplegia? Hemiplegia es que la mitad del cuerpo se queda afectada y la otra mitad se queda sin afectar. Es decir, que una persona que ha sufrido un ictus mueve perfectamente, como si no le hubiera pasado nada, la mitad del cuerpo y la otra mitad tiene problemas de movilidad. ¿Por qué es esto? Esto se debe a la lateralización cerebral. Como sabéis, el cerebro humano está dividido en dos hemisferios, en dos partes que a priori visualmente son exactamente iguales. Sin embargo, a nivel funcional, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo tienen tareas totalmente diferentes. El hemisferio izquierdo se va a encargar de cosas como el habla, la escritura, la lógica, gestos, habilidades matemáticas, planificación y decisiones. Mientras que el hemisferio derecho se va a encargar de orientarnos en el espacio, de la percepción de formas y colores, de sentimientos, imaginaciones, habilidades artísticas o habilidades musicales. A nivel motor, esta lateralización también influye. ¿Por qué? Porque curiosamente el córtex motor izquierdo se va a encargar de controlar el movimiento del lado derecho. Existe un cruce. Y el córtex motor derecho se va a encargar de controlar el movimiento del lado izquierdo. ¿Qué ocurre? Que el ictus provoca lesiones muy concretas, muy locales, dependiendo de a dónde vaya la vena que se ha obstruido. Así pues, si el ictus lo tengo en el córtex lateral derecho, ¿cuál será la parte que se me afecte? La izquierda. ¿Y por qué se me va a quedar intacta la otra mitad? Porque en el córtex que se encarga de controlar el lado derecho no tengo ningún tipo de lesión. Son dos hemisferios que trabajan relativamente independientes. Este es el motivo por el cual el ictus produce lesiones de tipo hemipléjicas. Dicho esto, ¿qué es lo primero que tenemos que intentar hacer en los supervivientes de ictus? Intentar que rehabiliten para que puedan recuperar la máxima función posible. Importante que esta rehabilitación sea lo más rápida posible, que no pase mucho tiempo desde que han sufrido un ictus y entran en la rehabilitación, porque el cerebro tiene cierta capacidad de recuperación espontánea que la explotamos con mayor facilidad cuando antes se inicia la rehabilitación. Incluso hay determinadas investigaciones que ya están empezando a proponer que los pacientes sean rehabilitados mientras están en cama, independientemente de que estén inconscientes, porque eso a nivel de movimiento ya les empieza a ayudar e empiezan a reactivarles el córtex. En cualquier caso, tipos de rehabilitación, todas las que os podáis imaginar. Rehabilitaciones más funcionales en las que el paciente tiene que realizar unas tareas concretas. Estiramientos, ¿por qué? Porque quizá que haya gente que haya tenido un ictus, sabréis que tenéis mucha tensión muscular y a veces o simplemente no podéis realizar el movimiento de que se llama espasticidad, de toda la tensión muscular que hay, estáis como agarrotados y eso no os permite moveros. Entonces una de las terapias es realizar estiramientos.
Ejercicios bimanuales, forzar a utilizar mano derecha y mano izquierda simultáneamente. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando utilizamos las dos manos, el hemisferio sano ayuda al hemisferio afectado. Terapia de inducción del movimiento por restricción. ¿Qué pasa en pacientes con ictus? Si aquí hay alguno lo habrá vivido, que es que lo que yo he oído de los pacientes con los que yo he trabajado, cuando tienen un ictus te dicen que es como si tuvieran dos manos izquierdas. Que la mano que les ha quedado dañada para ellos es como si fuera inútil, les cuesta mucho coordinarla. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿O qué es lo que haríamos los diestros? ¿Qué hacemos? ¿Qué mano utilizamos para casi todo? La derecha, que es con la que estamos cómodos. ¿Qué hacen los pacientes con ictus? Utilizan la mano no afectada. Eso es malísimo. ¿Por qué? Porque el cerebro, que además ya está dañado, le estamos aletargando y en lugar de promover una recuperación, lo adormecemos. Y cada vez es menor la capacidad que tiene de recuperarse. ¿Qué hacen estas terapias? Durante determinadas horas al día inmovilizamos la mano sana, de forma que los pacientes intenten o solo puedan utilizar la mano afectada, y de esta forma los empujamos a que den actividad a esa mano afectada y que el córtex dañado trabaje. Terapias robóticas, terapias con videojuegos. Estimulación electromiográfica, es decir, se pasan unas corrientes sobre los músculos y así podemos movilizar los músculos. E incluso estimulación craneal, se ponen unas ondas magnéticas alrededor del cerebro y esto lo que hace es estimular o bien el hemisferio dañado o bien inhibir el hemisferio que ha quedado sano. En cualquier caso, a pesar de que tenemos tantas terapias de rehabilitación y tantas buenas ideas, al fin del día con lo que nos quedamos es que el éxito de la rehabilitación es muy reducido. ¿Qué es con lo que nos encontramos? Que a día de hoy no somos capaces de diseñar una rehabilitación o cuáles son las pautas que tenemos que utilizar para garantizar que la rehabilitación sea eficiente. ¿Con qué nos encontramos? Que hay terapias que en pacientes funcionan estupendamente y esa misma terapia la cambiamos a otro paciente con una lesión muy similar y no tiene ningún tipo de efecto. Y a día de hoy no somos capaces de conocer los mecanismos que expliquen estas diferencias. Lo que sí que nos dice la investigación es que el ictus es una enfermedad muy heterogénea y, por tanto, no deberíamos de tratar a todos los pacientes por igual. Por tanto, nosotros, desde la investigación, necesitamos identificar los factores que garanticen una rehabilitación eficiente. Ahora, ¿cuál es el primer obstáculo que nos encontramos para poder avanzar en este camino? Las escalas que se utilizan en los hospitales para medir la discapacidad de los pacientes. Estas escalas son de tipo test. ¿Esto qué significa? Que un médico, cuando vaya a rehabilitar a un paciente, cuando vaya a evaluar la discapacidad motora que tiene un paciente, si alguno ha tenido un ictus lo habrá realizado, le van a pedir que hagan una serie de movimientos, unos movimientos que están preestablecidos por la escala. Y en función de cómo el médico ve con sus ojos, sin hacer ninguna otra prueba, cómo realiza estos movimientos, va a evaluar la capacidad que tiene el paciente de moverse. ¿El problema de este tipo de estrategias? Muchos. Subjetivas, dependen del médico que la esté aplicando, porque al final es lo que ve uno o lo que no ve. Dependientes de la experiencia, médicos que tienen más experiencia son capaces de percibir determinados detalles que quizá médicos o evaluadores nuevos no sean capaces, como en cualquier área. Son lentas porque son muy largas, pueden llegar a tardar 45 minutos en aplicar algunas escalas. Cualitativas, no dan una medida de puedo levantar el brazo 30 grados o no lo puedo levantar, es puede levantar, no puede levantar, lo hace con dificultad. Y para nosotros el mayor problema es que tiene una base clínica, es decir, se basan en la observación, en lo que vemos desde fuera del paciente sin tener en cuenta qué está pasando en el interior del paciente. Por ejemplo, la escala Fagel-Meyer es el gold estándar que se utiliza para evaluar la discapacidad motora que produce el ictus. En este caso el médico va a evaluar con un 0 los movimientos que el paciente no puede realizar, con un 1 los movimientos que el paciente podrá realizar de forma parcial, y con un 2 los movimientos que el paciente pueda realizar totalmente. Cuando acaban de pasar todos los movimientos, hará una suma de todos los puntos que ha conseguido este paciente y con ese número le va a asignar un grado de discapacidad, leve, moderado, severo, muy severo. Problema. Pongamos que un paciente no puede levantar el brazo, que es uno de los movimientos que vamos a evaluar. El médico pondrá un 0, pero no va a añadir por qué no puede mover ese brazo. No lo puede mover porque tiene espasticidad muscular, no lo puede mover porque tiene debilidad muscular o no lo puede mover porque el cerebro no está enviando la señal adecuada. Cualquiera de estos tres escenarios hay que tratarlos de diferente manera, pero esta escala con un 0 no me está dando esa información y por tanto yo, una vez coja la escala, no sabré cómo tratar al paciente.
Por tanto, que necesitamos nuevas escalas que sean objetivas, cuantitativas, pero sobre todo que nos den una base fisiológica, es decir, que nos digan qué está pasando en el interior del paciente. Para alcanzar este objetivo, ¿qué necesitamos hacer? Entender el control motor. No obstante, esta no es una tarea trivial. ¿Por qué? Porque aún a día de hoy los científicos no hemos conseguido discernir cómo nuestro cerebro es capaz de coordinar la enorme redundancia y complejidad que tiene el sistema musculoesquelético para movilizarse en un espacio tridimensional. Una de las teorías más aceptadas es lo que se denomina teoría de las sinergias musculares, según las cuales lo que haría nuestro cerebro es agrupar los músculos y coordinarlos por grupos en lugar de enviar una orden a cada músculo. Así surge el concepto de sinergia muscular, que sería un conjunto de grupos que se activa simultáneamente. Gráficamente se representan mediante unas barras en las que cada barra sería la implicación que tiene ese músculo dentro de esa sinergia. Y por otro lado tendríamos el coeficiente de activación, que sería la señal que envía el cerebro para activar estas sinergias musculares. Así nosotros, al conjunto de sinergias musculares y coeficientes de activación es lo que denominamos estructura de control y será el sustrato científico y matemático que utilizaremos para realizar la investigación que os explicaré luego muy brevemente. Como esto puede resultar un poco abstracto, lo entiendo, porque no nos gusta a nadie hablar de matemáticas, os voy a dar un ejemplo un poco más gráfico, ¿vale? Vamos a imaginar que queremos realizar este movimiento, levantar los brazos. Según esta teoría, ¿qué es lo que ocurriría? Según esta teoría, nuestro cerebro enviaría una única señal a todos los músculos que componen la primera sinergia. Y así, sucesivamente, enviaría tantas señales como sinergias musculares necesita activar. De esta forma, ¿cuántas señales ha enviado? 3 señales. ¿Cuántos músculos ha activado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con 3 señales activo 8 músculos. ¿Cuántas señales necesitaría si necesitaría enviar una señal a cada músculo? 8, porque hay 8 músculos. Por tanto, ¿qué es más sencillo? Organizar los músculos por grupos y enviar una única señal a cada grupo. Matemáticamente, ¿cómo reconstruimos la señal? Bueno, básicamente, esto no es importante, multiplicamos para reconstruir el músculo 1, el peso del músculo 1 en la sinergia 1 por el coeficiente de activación y lo sumamos a ese mismo peso del músculo 1, pero en este caso en la sinergia 2 por el siguiente coeficiente de activación y así sucesivamente. Este proceso es iterativo y lo repetiríamos para cada uno de los músculos implicados en el movimiento, en cada caso multiplicando por el peso del músculo que estamos estudiando. Lo importante es quedarnos con que aquí el cerebro está organizando a los músculos por grupo y que esto nos va a permitir estudiar cuál es el estado neuromuscular de los pacientes con ictus. Esta es la base de nuestro proyecto. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis es que si el ictus produce una hemiparesis, es decir, que afecta la mitad del cuerpo y no afecta a la otra mitad, posiblemente la estructura de control del lado afectado esté afectado por el ictus, pero la estructura de control del lado sano se mantenga sana porque ese hemisferio no está afectado. Por tanto, lo que nosotros proponemos es, vamos a comparar la estructura de control de los dos lados y desarrollemos un biomarcador de discapacidad que ahora sí nos dé información sobre el control neuromuscular de los pacientes. No solo eso, sino que a un futuro, desde un punto de vista de rehabilitación, proponemos utilizar como referencia la estructura de control del lado sano para dirigir la rehabilitación del lado parético y poder hacer que se parezca al lado sano de nuevo. Y para ello lo que buscamos es buscar una herramienta de rehabilitación que nos permita modular la estructura de control del lado parético. ¿Cómo lo conseguimos? Bien, nuestro estudio está alimentado de 2 bases de datos. Una base de datos de grupo control, es decir, sujetos sin daño neurológico conocido, y una base de datos de grupo ictus, sujetos o pacientes que hayan padecido un ictus. Ambas bases de datos están compuestas por 6 sujetos, cuyas características muestro en las tablas, pero que tampoco son importantes en este momento. El grupo control lo hemos registrado en las instalaciones del IBEC, del Instituto de Bioingeniería de Cataluña, y el grupo ictus con la colaboración de pacientes que estaban haciendo su rehabilitación en el Instituto Guttmann. ¿Qué es lo que pedíamos a los pacientes y a los sujetos que hicieran? Les pedíamos que realizaran un protocolo de 12 tareas extraídas de rutinas de rehabilitación estándar. En esta presentación en concreto nos vamos a centrar solo en 6 movimientos
que son parte de la escala Fagel-Meyer y por tanto tienen un valor diagnóstico extra. ¿Cuáles son estos movimientos? La abducción de hombro, la aducción de hombro, flexión de codo, extensión de codo, rotación externa de hombro y rotación interna de hombro. Lo que le pedimos a cada sujeto es que nos haga 30 repeticiones de cada movimiento, 1, 2, 3, con cada brazo. Mientras ellos van realizando estos movimientos, ¿qué hacemos? Registramos la actividad muscular. Como hemos dicho, para que un músculo se active debe de llegar una señal desde el cerebro. ¿Y cómo son las señales que envía el cerebro? ¿De qué tipo? Eléctricas. Por tanto, mediante electrodos yo voy a poder registrar cuál es la señal que envía el cerebro al músculo. Esto es lo que se conoce como electromiografía o EMG, que básicamente es la señal que produce los músculos. Para registrarla lo que hacemos es colocar 2 electrodos, igual que cuando hacen un electrocardiograma. Con esos electrodos nosotros, como veis en la pantallita, iremos viendo la actividad muscular que va generando. ¿Cuáles son los músculos que hemos registrado nosotros? El infraspinatus, el trapecio superior, pectoral mayor, deltoide anterior, deltoide medio, tríceps, bíceps y brachiorradiales. Vale. Una vez acabamos el protocolo experimental, para cada paciente y para cada movimiento, lo que tenemos es un continuo de señal electromiográfica que intercala los fragmentos de interés, es decir, la actividad que estábamos haciendo en cada movimiento, y fragmentos de descanso entre repetición y repetición. Por tanto, durante el preprocesado, lo primero que hacemos es segmentar la señal y eliminar esos fragmentos que no nos interesan. Seguidamente filtramos para quitar el ruido y calculamos la envolvente lineal, que viene a ser la línea verde que pasa por encima de la señal negra. Y por último, normalizamos en el tiempo. ¿Por qué? Porque el ser humano no es una máquina perfecta y, por tanto, por mucho que lo intentemos, jamás vamos a ser capaces de realizar 2 movimientos iguales, aunque sea el mismo tipo de movimiento. Eso, entre otras cosas, ¿en qué se traduce? En que los movimientos tienen diferente longitud, muy pequeñita, pero también diferente duración. Con la normalización, lo que conseguimos es que todas las señales tengan 100 puntos de duración. Y una vez tenemos las señales normalizadas, lo que vamos a hacer es extraer la estructura de control de la que os hablaba al principio, que explique al menos el 90% de la variabilidad de la señal original. Además, en pacientes con ictus añadimos una capa de análisis de movimiento para analizar matemáticamente cómo mueven las articulaciones. Para ello colocamos 16 marcadores de acuerdo con el modelo biomecánico que os muestro. Cabeza, temporales, acromions, codos, ulna, radio, mano y el brazo. En términos prácticos, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, pues básicamente para hacer reconstrucciones tridimensionales de este tipo. Abajo tenemos el paciente con los diferentes electrodos y lo que luego nosotros vemos en el ordenador son vídeos de este tipo en el que reconstruimos tridimensionalmente cómo se está moviendo. Entre otras cosas, ¿qué podemos ver? Podemos ver que cuando este paciente mueve su lado parético apenas tiene rango de movimiento en comparación de cómo cuando mueve el lado sano, que tiene prácticamente los 90 grados. También podemos ver que cuando mueve el lado parético está curvado, porque así se ayuda al movimiento, mientras que cuando mueve el lado sano prácticamente no se curva, ¿verdad? Podemos ver ya visualmente diferencias. Con este sistema lo que vamos a hacer es analizar matemáticamente esas diferencias. Así que voy a explicaros muy brevemente algunos de los resultados que hemos obtenido en la investigación. En primer lugar, vamos a empezar con los sujetos sanos, porque siempre cuando haces una investigación validas la hipótesis en el grupo control, que es el grupo que no tiene condición patológica. Lo primero que necesitamos saber es si sujetos sanos compartimos la estructura de control entre nuestro lado derecho y nuestro lado izquierdo, independientemente de efectos de dominancia que pueda generar el lado derecho sobre el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque si lo que yo planteo es tomar como referencia la estructura de control del lado sano para repetirla en el lado parético, lo que tiene que ser necesario es que en sujetos sanos los dos lados sean la misma estructura de control, si no, no tendría sentido. Así nos surge el concepto de similitud entre miembros, o ILS, de sus siglas en inglés, Interlimb Similarity, que básicamente es un índice que nos va a permitir comparar la estructura de control del lado derecho y lado izquierdo de la misma persona, y que va a ser el índice que luego ya veremos vamos a utilizar como nueva propuesta de marcador objetivo para mejorar las que ya existen actualmente. Para comparar, si lo que queremos es comparar estructuras de control, vamos a necesitar una herramienta matemática que me permita hacer esa comparación, es decir, medidas de similitud. Estas serán diferentes si comparo sinergias musculares o coeficientes de activación. Las sinergias musculares las voy a comparar, coeficientes de activación,
Las sinergias musculares las voy a comparar mediante el producto escalar, que no es importante que retengáis, y los coeficientes de activación mediante el coeficiente de correlación cruzada. Una vez defino estas medidas, vamos a ver en sujetos sanos si compartimos la estructura de control en mano derecha y mano izquierda cuando realizamos el mismo movimiento. Y efectivamente observamos que tal y como hipotetizamos, compartimos gran parte del porcentaje de nuestra estrategia motora entre la mano derecha y la mano izquierda. Es más, si observamos la apariencia que tiene la estructura de control en sujetos sanos, recordando que las barras son las sinergias musculares y los coeficientes de activación las curvas, en gris muestro el lado derecho y en rojo el lado izquierdo, vemos que para cada uno de los 6 movimientos analizados, las barras rojas y grises tienen parecida altura en las dos sinergias y las curvas son muy parecidas entre los dos brazos. Por tanto, estamos en lo cierto. Si realmente en sujetos sanos compartimos la estructura de control del lado derecho y lado izquierdo, cuando después un paciente tenga un ictus, podré utilizar la estructura de control del lado sano como referencia para rehabilitar el lado parético. Fuimos un poquito más allá y nos pusimos en la hipotética situación que consiguiéramos este objetivo, es decir, restaurar la estructura de control en el lado parético. En ese caso, necesitamos saber si vamos a ser capaces de recuperar la actividad muscular. Para ello lo que hicimos en sujetos sanos fue reconstruir la señal electromiográfica de un brazo a partir de la estructura de control del brazo opuesto. Y lo que vimos es que podemos reconstruir la señal electromiográfica con una precisión superior al 90%, haciéndonos pensar que realmente es prometedora esta estrategia de rehabilitación que planteamos. Ahora bien, ¿qué pasa en pacientes con ictus? En pacientes con ictus esta es la apariencia que tiene una estructura de control. En este caso en rojo es el lado parético y el gris el lado no parético. Si nos fijamos para cada uno de los 6 movimientos, existen grandes diferencias entre las curvas grises y las curvas rojas y también las alturas de las barras rojas y las barras grises. De hecho, si nos acordamos de cómo era la estructura de control en sujetos sanos y la comparamos con los pacientes con ictus, veremos que mientras en sujetos sanos, como veíamos antes, las barras, las duplas de barras tienen una altura muy parecida, en pacientes con ictus existe una gran divergencia, que no existe en sujetos sanos. Lo mismo con los coeficientes de activación, mientras que en sujetos sanos las curvas son muy parecidas, en pacientes con ictus existe una gran divergencia. Así, ¿cuál es la pregunta del millón? Si estas diferencias son suficientes para explicar las diferencias motoras que vemos en pacientes con ictus. Y afortunadamente la respuesta es que sí. Cuando comparamos el ILS o similitud entre miembros de sujetos sanos con el ILS de pacientes con ictus, vemos que en pacientes con ictus es significativamente inferior, tanto para sinergias musculares como para coeficientes de activación. ¿Eso qué significa? Que cuando una persona sufre un ictus, la estructura de control de su lado parético y su lado no afectado deja de ser parecida. Y esto es lo que nosotros podemos explotar para utilizarlo como marcador de discapacidad. Así que, ¿qué nos queda ver? Si somos capaces de, con este ILS, discriminar diferentes grados de severidad. En esta población en concreto en la que estamos estudiando tenemos sujetos con una discapacidad leve y sujetos con una discapacidad moderada. ¿Cómo sabemos si son leves o moderados? Como os he explicado antes, con la puntuación que obtienen en la Fagel-Meyer. Si tienen una puntuación superior a 51, hablaremos de sujetos con una discapacidad moderada, una puntuación entre 21 y 50 serían leves y menor a 21 serían severos, pero nosotros en esta base de datos no tenemos sujetos severos. Así que lo que tenemos que ver es si el ILS, que es el índice que proponemos, nos permite diferenciar entre estas dos poblaciones. Y la respuesta otra vez vuelve a ser que sí. Vemos que podemos diferenciar entre la población moderada y leve de forma significativa gracias al ILS. Estos gráficos, ¿qué nos indican? Que cuanto más grave es la discapacidad, que en este caso serían los moderados, más diferente es la estructura de control que hay en el lado parético y en el lado sano. Y esto lo podemos utilizar para sustituir o como herramienta para mejorar las escalas que existen actualmente. De hecho, si marcamos en un plano los diferentes sujetos, vemos que estos los podemos separar linealmente. Por tanto, estos son resultados muy prometedores de cara a un futuro utilizar esta herramienta para desarrollar una nueva escala de discapacidad que supere las limitaciones actuales. En conclusión,
de nuestra investigación, la similitud entre miembros o ILS de la estructura de control, es una herramienta prometedora para poder evaluar la discapacidad motora en pacientes con ictus. Además, supera algunas de las limitaciones de las escalas actuales. Es objetiva, no depende de ningún médico, yo pongo los electrodos y lo que me diga el electrodo es el resultado, no depende de que un médico vea o no vea cómo realiza el movimiento. Es personalizada, como decíamos, es una enfermedad muy heterogénea y tenemos que huir de los patrones generales, debemos de personalizar las estrategias de rehabilitación a cada paciente. En este caso es personalizada porque la referencia que tomamos es la estructura de control sana del propio paciente, no una referencia general. Y además nos da información neuromuscular sobre el estado interior del paciente. Yo no me baso en ver cómo se mueve este paciente, me baso en entender cómo está reaccionando la señal muscular de este paciente. Ahora bien, y ya para ir acabando, no quiero acabar esta charla sin hacer hincapié en lo importante que es la prevención para tratar todo el cuadro del ictus. Se estima que el 80% del ictus se puede prevenir, según los últimos estudios. ¿Cuáles son las medidas que podemos hacer para prevenir el ictus? Las 5, creo que no os voy a contar ningún secreto, pero me parece que son a veces difíciles de conseguir. Básica, dieta saludable, ejercicio regular, controlar cardiopatías y tensiones arteriales altas. Cuando tenemos la tensión alta es un factor de riesgo para poder tener un ictus. Controlar la diabetes, la gente que sea diabética, la diabetes es también un factor de riesgo. Si la diabetes está controlada será mucho más fácil poder evitar ese momento que nadie quiere sufrir. Y evitar tabaco y el alcohol, los grandes demonios de la salud de prácticamente cualquier enfermedad. Y para acabar, si no podemos evitarlo, ¿cuál es la clave una vez alguien esté sufriendo un ictus? Actuar con rapidez. Cuanto más rápido actuemos y antes enviemos a esta persona al hospital, menor será el tiempo sin oxígeno que está al cerebro y por tanto el daño que puede sufrir. Os voy a poner un vídeo muy divulgativo de cuáles son los factores que podemos detectar en una persona cuando está sufriendo un ictus, y esto nos va a ayudar a identificar si esa persona está teniendo un ictus o no, porque tenemos que huir de pensar que un ictus te hace perder la consciencia. A veces una persona está sufriendo un ictus y está como yo, no como yo porque tengo mucha energía, pero me entendéis lo que quiero decir, que no cae, no se derrumba, puede estar hablando con vosotros y que le está dando un ictus en ese momento. Si lo identificamos y lo llevamos al hospital, podremos ahorrarle mucho daño. Así que os pongo el vídeo y luego si tenéis cualquier duda, que no creo, me la preguntáis. Stroke es en inglés, ictus. Juego de béisbol iban a jugar cuando Pedro vio que su amigo estaba mal. Él decía cosas extrañas al hablar y Pedro se puso a pensar, ¿será que es un ataque cerebral? Es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar, un brazo no puede mantener en alto, la cara la tiene medio caída, es hora de actuar enseguida. Llama al 911 y distro, un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Sábado de noche a la hora de descansar, Dina se sentó a cambiar el canal cuando notó que su brazo estaba mal. Tony fue valiente, intervino enseguida, dijo hay que hacer algo, esto no es normal, quizás sea un ataque cerebral, es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar, un brazo no puede mantener en alto, la cara la tiene medio caída, es hora de actuar enseguida. Llama al 911 y distro, un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Sarita y su abuelita María caminaban rumbo a la panadería, cuando en la boca de María una mueca apareció. De un lado de la cara se le cayó. Abuelita, dijo Sara, algo está mal, ¿será que es un ataque cerebral? Es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar, un brazo no puede mantener en alto, la cara la tiene medio caída, es hora de actuar enseguida. Llama al 911 y distro, un solo síntoma es suficiente
buscar cuidado médico urgente. Esto puede pasar a cualquiera, jóvenes, mayores, hombres y mujeres. Hasta los minutos siempre hora, es importante que actúes y no esperes. Llama a la ambulancia urgente para evitar daños y efectos permanentes, como parálisis, olvido y discapacidad, problemas al hablar y debilidad. Cuando veas que un amigo está mal y sospechas un ataque cerebral, entonces es hora de preguntar. Dice algo extraño al hablar, no puede mantener en alto, la tiene medio caída, y ha de actuar enseguida. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Llámalo 911. Es hora de actuar. Llámalo 911. Llama al 911 sin dudar. Eso es todo por mi parte. Si tenéis preguntas, a vuestra disposición estoy. No, aquí es el 112. Eso es americano, sí, sí. No, 112. Esto es un vídeo para América. Aquí en España sería el 112. 112. El 112, exacto. Si ves que la ambulancia va a tardar tiempo o estás en una zona de... Si es Barcelona, quizá la ambulancia llegue antes que tú, pero si estás en zona de difícil acceso, pueblos y tal, correr. Pues piensa que un ictus, como veis, es gente que está consciente, pierden la capacidad de hablar y ellos creen que están hablando bien y de repente dicen cosas sin sentido, por ejemplo, o pierden la tensión en los brazos, y ellos están perfectamente conscientes, pero está dejando de llegarles sangre y por tanto oxígeno al cerebro. Las neuronas, a la que pase un minuto, minuto y medio que no reciben oxígeno, comienzan a morir. Entonces, cuanto más tarde lleguemos, más tiempo están sin oxígeno y por tanto más neuronas morirán y más difícil será luego recuperar. No es cierto lo que se decía, hasta durante mucho tiempo se ha dicho que el cerebro adulto no tiene capacidad de regeneración, que es el tipo que te dicen, si una neurona muere no vuelve a resucitar. No es verdad. Lo que sí que es verdad es que la capacidad de regeneración es muy pequeña, pero el cerebro tiene cierta capacidad de regeneración, por tanto, cuanto más pequeña sea la lesión, esa pequeña capacidad de regeneración es posible que sea suficiente para, al menos, que las consecuencias no sean irreversibles. Cuando uno sufre una lesión en el cerebro, esa parte lesionada ya La mayor parte no, si pongamos que... Siendo simplistas, no es así, pero pongamos que mueren 1000 neuronas, no vas a recuperar 1000 neuronas, quizás recuperas 200. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que el cerebro es una estructura muy redundante. Inicialmente, clásicamente se pensaba que cada parte del cerebro hacía una función y solo esa parte del cerebro podía hacer esa función. Lo que se está viendo en pacientes con ictus y en otros tipos de daños neurales es que, pongamos también siendo simplistas, que se daña la función de mover la mano, resulta que hay otras neuronas que se readaptan, eran neuronas que inicialmente su función no era mover la mano, pero como el cerebro ha perdido esas neuronas que movían la mano, se readaptan y cogen una función secundaria para poder paliar ese daño que ha generado. Más o menos, exacto. Existe lo que se llama plasticidad neuronal. El cerebro adulto tiene capacidad de plasticidad y adquiere nuevas funciones para poder responder a ese daño neural que ha sufrido. Pues, ¿puedes ir aquí? Gracias.